R, grabando la clase del día. No tengo idea en qué día estamos. Estar audio, come on. All right, so, bajar esto. Ok, empezar. Continuar con la materia que quedó de la semana pasada. Entonces habíamos quedado en lo siguiente. Si E es un subconjunto igual, subconjunto. No sube espacio, por eso le puse la contención ahí, no el igual. ¿Profe? Dígame. No, le iba a preguntar si ya había asignado a alguien de coanfitrión, pero ahí vi que Matías... Matías salió premiado porque llegó primero. Así que... Profe, una pregunta. Yes. ¿Hasta qué materia vamos a llegar antes de... O sea, para la segunda prueba? Es que no lo sé porque ¿cuándo es la próxima semana de... ¿cómo se dice? Suspensión. ¿Alguien sabe? ¿Llegó eso oficial o no? 18 Yo escuché que el de octubre, 18. parece. 18 La semana del 18 parece, pero no estoy seguro. de octubre, el lunes, es un lunes 18. Y ya, ok, 18 más 7, 25, y la prueba es el 3 de noviembre. Entonces vamos a volver 25, 26, 27 a... Oh, yeah. Entonces, espérate un rato, entonces que el 1 de noviembre debe ser un lunes feriado. Lunes. El Entonces, otro lunes es feriado. Hay una clase menos. 2 clases menos. sí, ¿cuándo? ¿Cuándo es feriado? El lunes 11. La otra semana. Por el Día de la Raza, creo. 11 de octubre. Lunes. Ahí vamos a perder 2 clases. Chuta, ya, mala onda. La clase del 11 y después la clase, bueno, la semana del 18 ya esa estaba presupuestado que iba a ser una semana. Pero lo importante es que vamos a volver una semana antes de la prueba número 2. Entonces la materia va a ser hasta el día, hasta que antes que nos vayamos. Lo que alcance a pasar hasta el día 12, martes 12 de octubre. Porque después ya viene el 19, que es semana de receso, y después volvemos una semana antes de la prueba 3, de la prueba 2, y lo que pasemos la semana previa a la prueba 2 ya es materia para la prueba 3. Entonces hasta el 12 de octubre. Ok, entonces en la clase de hoy vamos a hacer, sigo con esta clase y a las 6 no va a haber clase de ejercicios, ya voy a seguir con la materia, la clase de ahora, de ejercicios de las 6, esas se las voy a quitar. No va a ser clase de ejercicio, va a ser una clase de materia, ¿ya? Porque si no, voy a perder mucho, ¿ya? Y la clase de ejercicio siempre, después podemos tener una clase extra de ejercicio, no hay problema, ¿ya? Incluso en la semana de receso tenemos seguro que vamos a poner una clase extra de ejercicio, ¿ya? Así que no hay problema. Profe, después de... O sea, después puede ser una clase de ejercicio, pero usted haciendo los ejercicios, como lo hizo con triangulización, Ya, pero es que tienen que... porque yo he visto re poco ejercicio y no hemos visto re poco cómo hacerlo. Ya, pero la idea es que ustedes me pregunten qué tipo de ejercicio hago. O sea, no puedo yo arrancarme con los tarros porque, o sea, ¿qué pasa si yo soy malo y hago puros ejercicios que no van a entrar en la prueba? ¿No es cierto? Podría, ¿ya? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es ver los ejercicios de las pruebas antiguas y de las guías que están en el Moodle y preguntarme de eso. O sea, darme una indicación, ¿ya? Ya. Profe, lo último, Diga. el L sub alfa era un isomorfismo. ¿O qué era el L sub alfa? Pero para cada alfa, creo que era lo que pasa. Claro, pero el L que era. El L era una aplicación, Una transformación lineal, ¿o no? era una transformación lineal, pero que iba de dónde a dónde. Déjame ver, ¿dónde está? Un funcional lineal, parece. Sí, claro, pero ¿dónde? ¿Qué es lo que hacía? Este estaba definido sobre B, ¿ya? E iba a parar ¿dónde? Al doble igual, ¿ya? Entonces, este tomaba un vector y lo mandaba a algo que se llamaba L alfa, L sub alfa. ¿Ya? Y este L sub alfa, ¿cómo estaba definido? Para definirlo tiene que ser un objeto como esto se define así, este L alfa tiene que ser un funcional lineal, porque ahí está el asterisco,
sobre este espacio. Entonces tiene que ser un funcional lineal aquí. No lo escribo así para evitar confusiones. Ya. Entonces, este L alfa, para un alfa dado, este L alfa es una transformación lineal que va de acá a acá. Y entonces, ¿cómo la defino? Tengo que decirle que le hace a cada vector acá. Pero ¿cómo son los vectores acá? Son funciones. Son funcionales lineales que van de B en F. ¿Viste? Es como un segundo, primer piso, segundo piso, tercer piso. ¿Ya? Entonces, es un edificio esto. Ya, ok, entonces, el L sub alfa, ¿dónde está definido? Sobre el B dual. Y toma un vector acá y lo manda al cuerpo. Y ahí toma un vector acá. A su vez es un funcional. Está en B asterisco. Y entonces, como es un funcional, toma una función guía de B en F. ¿Ya? Y entonces a este vector tengo que decirle que le hace el L alfa. Lo manda a, entonces, ¿cómo era la definición? L alfa de este F era simplemente este número, F de alfa. Claro, porque este F toma cualquier vector aquí y lo manda a un elemento del cuerpo. Entonces, si yo le doy un beta cualquiera aquí, va a ir a parar a F de beta. Entonces, lo que pasa es que, entonces, ¿cómo está definido esto? Tiene que ver algo, tiene que tener que ver algo con el alfa con el que partimos. Claro, alfa va a parar a L sub alfa, L sub alfa toma cualquier función y le evalúan ese alfa con el que partí. ¿Okay? Ok, esa era la definición. Hay que tener cuidado, o sea, aquí tenemos un L grande, ¿ya? Que parte de B y va al B doble dual. Y este L grande, a cada alfa le asocia un L alfa, que a su vez es una transformación lineal, que está evaluado, que toma valor en un espacio cuyos objetos a su vez son transformaciones lineales. Esta es la gerigonza, es como pillarse la cola dos veces. Bueno, por eso es que el B al doble es dual. Y la gracia es que esto es un isomorfismo natural. Eso es lo que demostramos en la vez anterior. ¿Ya? Y lo que estamos haciendo es haciendo comentarios sobre eso. ¿Ya? Entonces, aquí estamos. Entonces, qué bueno que me preguntaron, porque había que recordar eso para poder hacer lo que estoy haciendo ahora. ¿Ya? Ok, regresemos donde estaba, por qué pasó. Oye, aquí. En el anterior. Eso aquí. Entonces me dice, le doy un subconjunto de B asterisco. Y el anulador, dice aquí técnicamente, el anulador es un subconjunto del dual, porque se me viene acá, el anulador vive en el dual de este espacio, el doble dual. Entonces, dice, esto es lo que dije la vez anterior, si elegimos identificar, o sea, considerar estos espacios como si fueran el mismo, a través de este isomorfismo natural. Entonces, cualquier subespacio que yo me dé acá se corresponde con uno de acá. ¿Ya? Entonces, ahora tengo el anulador vive acá realmente. ¿Ya? Pero lo puedo identificar con su imagen inversa, con el subconjunto de D que le corresponde. Que corresponde a este. Entonces, este va a ser un subconjunto de D. L a la menos 1 de S. Pero nosotros no hilamos tan fino porque si hilamos así de fino todo el tiempo, nunca vamos a olvidarnos de la L grande, y la L grande ya, bueno, ya cumplió su rol, tuvo sus 15 minutos de fama y ya nos olvidamos de ella. Es un isomorfismo natural, entonces no voy a usar L a la menos 1 de E0, sino que simplemente voy a mirar el E0 como si estuviera contenido en el B. ¿Ya? Entonces estoy identificando esto a través de él. Y entonces estoy viendo, por eso era el asunto de las comillas que yo hice. El cero realmente no está contenido acá, está contenido acá, pero que a través de la L puedo identificarlo, bla, 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 esto ya veo para mí, para ti, chac, 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 y aquí está el E0, que es realmente L a la menos 1, pero lo puedo mirar dentro. Entonces, y cuando yo lo miro así, ¿qué significa esto? Que el E0, ¿qué cosa es? Es un subespacio de B, a saber, el conjunto de todos los alfa en B, vale que f de alfa es 0 para todo f en E. Esa fue la definición oficial. Esa es la identificación. El E0 lo estoy viendo como su conjunto de B. Ok, yes. Y dice, en un corolario del teorema 16 observamos que cada subespacio W
está determinado por su W0. Eso donde fue el corolario 16 por allá atrás, lo habíamos visto la semana pasada, antes de la prueba puesto. Ok, pero bueno, creámosle. Ya, eso ya lo vimos, que dice, dijimos, después de un corolario del teorema 16, observamos que cada subespacio W está determinado por su anulador. ¿Ya? O sea, yo a un W cualquiera, dice, está viviendo acá, ¿no? Entonces le asignamos el W sub 0 y observamos que este W estaba determinado por su anulador. O sea, ¿qué significa eso? Que para conocer el W yo me basta con conocer este. Entonces, dice, pero ¿cómo está determinado? ¿Cómo, conociendo este, cómo recupero el W? ¿Verdad? La respuesta es que W es el subespacio anulado por todos los elementos que están acá. Esto es lo que estoy diciendo. El W es el subespacio, ¿ya? Con esta identificación, mirando los W sub 0, no en el W2, sino que en B. Tengo que hacer eso, porque este vive en B, este es un subconjunto de B, y este entonces también tengo que verlo como un subconjunto de B, bajo esta identificación. Entonces, esto es lo que vamos a demostrar. Que si yo conozco el W anulador, me tomo el anulador a este y obtengo de vuelta el W. Eso. La respuesta dice que el W es el subespacio anulado por todo lo F en W0, bla, bla, bla. ¿Y esto qué cosa era? Esto era la intersección de todos los espacios nulos, NF creo que le llamamos, NF, dice intersección de todos los espacios nulos para todos los F en W0. Porque aquí están todos los que están anulados por todos los elementos acá. Ok, dice, en nuestra presente notación para anuladores, la respuesta puede simplemente ser escrita así, olvidándose de la intersección, sino que simplemente de que el W es el W anulador anulador. Ok, eso es. Y eso hay que demostrarlo. Eso hay que demostrarlo, no estoy afirmándolo. La demostración viene ahora. Profe. Diga. La flechita que une al W con el anulador de W, ¿esa notación qué significaba? Perdón, ¿cuál de estas? ¿Esta que está aquí? La flecha. Esta flecha. Esta flecha con culebra significa asociar. A W le asociamos el W0. No es que esté definiendo ninguna aplicación lineal, ¿ya? Ah, ya. Simplemente este es un símbolo Profe, de una asociar. A este le vamos a asociar otra cosa. Eso. Entonces Ah, ya. O sea que se va a encontrar como una relación entre ambas. ¿A eso se refiere que se va a asociar? Claro, eso es lo que voy a demostrar, porque al W yo le puedo asignar, con esta flecha de culebra, al W le puedo asignar el W0. ¿Y cómo recupero? ¿Y cuál es el camino de vuelta? Bueno, tomando el anulador de este, recupero el W. Ese es el teorema que viene a continuación, lo que está en la carta. ¿No? Eso. Profe, ¿Ya? si yo tengo por ejemplo, un subconjunto de funcionales lineales, Ya. entonces el anulador de ese subconjunto serían vectores, no serían funcionales lineales, ¿cierto? A ver, veamos. ¿Qué dices tú? Tienes un subconjunto. Es que estaba viendo el libro y como que en un ejercicio como que me confundo de eso. Ya, pero lo que tú dijiste, si tienes un subconjunto de funcionales lineales, ¿ya? Sí. Y entonces, ¿qué cosa es el anulador de esto? Son todos Sí. los vectores en P, ¿ya? No, esto no fue la definición oficial. ¿Esto en qué página está lo que estás diciendo tú? Porque ya habíamos hablado del C0. ¿Ya? Salía en un ejemplo, a ver, mire, o sea, voy a buscar. Ya, claro, pero es que seguramente esto que está aquí, la conclusión de identificación, ¿sí? Porque nosotros definimos para un S dentro de cualquier espacio vectorial,
definimos el anulador como todos los funcionales, tales que f de s igual 0 para todo f, algo así, ¿no? Eso es lo que por ahí ando, por atrás anda. Pero eso fue antes de que definiéramos la L. Puede que se está refiriendo a eso, previo al teorema. Y fue antes del doble dual. Por ejemplo, que se hizo en clase. Claro, pero fue antes de que definiéramos la L sub alfa y esas cosas, me parece, ¿no? Y entonces, por eso en ese momento había que distinguir entre estas cosas, porque no conocíamos que hubiese un isomorfismo natural entre B y el doble igual, bla, bla, bla. Por eso es que antes del teorema este era más engorroso todo este tipo de notaciones. ¿Ya? Pero ahora vamos a remediar esto con esta identificación. ¿No? Aquí dice, mira, si S es cualquier subconjunto de un espacio vectorial de dimensión finita, ¿ya? Y dimensión de B finita, entonces ese anulador es el subespacio generado por ese. Entonces, volvamos hacia el principio, incluso antes de que habláramos del doble dual, porque esto de la definición del anulador, mira, estamos ahora trabajando en la sección, en este momento estamos trabajando en la sección 3.6 y se trata del doble dual. Pero nosotros ya habíamos definido, o sea, en esta sección 3.6 recién definimos la L, porque doble dual no conocíamos antes, ¿ya? Pero si uno vuelve al 3.5, a la sección 3.5, en la sección 3.5 ya habíamos definido qué cosa era el anulador de cualquier subconjunto. Pero ahí atrás estoy buscándolo ya. Lentamente, porque no quiero saltarlo muy atrás. Pero déjame ver. Entonces, antes de definir el doble dual, ya habíamos definido el anulador. Y aquí está, la definición está en la página 101 de mi versión en inglés del libro, ¿ya? Ya habíamos definido, entonces, habíamos definido lo siguiente, dice, antes de hablar del doble dual, habíamos hecho esto, que si ese era un subconjunto de B, igual que el teorema, ¿ya? Entonces, el anulador, ¿qué cosa era? Era todos los funcionales lineales, dice, era el conjunto, el anulador de S0, es el conjunto de los funcionales lineales sobre B, es decir, todo F en el B dual, tales que F de alfa igual 0 para todo alfa en para todo alfa en S. Esa fue la definición. Esa fue la definición del S0 antes incluso de que habláramos del doble dual. Sección 3.5. ¿No? Eso. Ok. Entonces, por supuesto, yo ahora puedo. S es un subespacio cualquiera del espacio vectorial y le defino el S anulador de esta manera. Entonces, antes de demostrar el teorema, estoy recapitulando esto en la sección 3.5, ¿ya? Antes de conocer el doble dual. Esa era la definición. Ya bueno, pero esto se aplica para cualquier subconjunto en B, en cualquier espacio vectorial. Entonces ahora, este S sub 0 es un subconjunto. Entonces este que está aquí ahora es un subconjunto del dual, porque son todos los F en el dual, tal que correcto. Y de hecho, ya observamos que no solamente era un subconjunto, este realmente era un subespacio. Subespacio, ¿por qué? Porque si yo me doy dos funciones que maten todo lo que está en S, la suma de esas dos funciones también va a matar todo lo que está en S. Y si tengo una función, un funcional que mata todo lo que está en S, y ese funcional lo multiplico con un escalar, ese lambda f, ese escalar por el punto y sigue matando todo. Entonces cerrado bajo suma y multiplicación por escalar. Entonces aquí, una vez que yo parto con un conjunto cualquiera y puede incluso contener un solo vector, ¿ya? O sea, un solo vector no es cero, así que no es un espacio. Un subconjunto cualquiera. Le asocio este subconjunto de este otro espacio, porque viven todos acá,
pero en este caso ya es un subespacio vectorial. Bueno, pero ahora ya puedo repetir la aplicación porque ahora parto, en vez de partir con este, parto con este. ¿Vale? Entonces parto con este y por lo tanto yo puedo definir el anulador del anulador, repetir la definición. ¿Y qué cosa va a haber acá? Todos los F que pertenecen a... Mira, aquí tomé el dual del espacio. Entonces aquí tengo que tomar el dual de este. Ya, ok, el doble dual. F en el doble dual. ¿Y qué hace este? Diablo, no sé si llamarlo F porque se me va a confundir con eso. Déjame ver cómo lo hacen en la demostración. ¿Qué le ponen? Aquí le trae... tengo que volver a la página donde estaba antes. Ya. Entonces vamos a ver qué letra. Yo creo que hay que cambiar la letra porque si no va a caer. ¿Profe todavía no está demostrando o sí? Es que estoy explicando lo que hicimos antes de esta sección 3.5 y en esta explicación capaz que de accidente me salga la demostración del teorema. ¿Ya? Okay. ¿Me puede avisar cuando esté esa parte? Ya. Es que capaz que no me di cuenta, porque de repente termino la explicación y veo que acabo de demostrar eso. Y digo, aquí está la demostración. Pero cálmate, ¿no? Que no manda el cúnico, ¿ya? Esto lo vamos a hacer con calma y va a quedar grabado y va a poder rebobinar el video y ver lo que hice. Okay. Ok. Entonces aquí la demostración es completamente diferente. Ya, perfecto. Entonces esta no es la demostración va a ser diferente a esta explicación, ¿no? Entonces aquí yo debería, entonces ¿qué debería hacer yo aquí? Quizás podría cambiarle la letra. Porque ahora lo que voy a considerar van a ser funciones funcionales sobre el dual, o sea, B doble dual. Entonces, ya llamémosle L manuscrito, ¿ya? L manuscrito. En todos los L ahí, dale pie. ¿Qué cosa hace? L de cualquier elemento en el anulador. Ya, cualquier alfa en S. En este caso, mi S es S0. Entonces aquí no, los elementos que están aquí adentro no son alfas, no son vectores, pues, son S chicas. S0 en el conjunto. Vale, que esto es 0 para todo alfa. 0 para todo F en S0. Estamos tratando de hilar bien la aguja. Esto es lo que estamos viendo, ¿ya? Ok. Y lo que yo quiero demostrar, y lo voy a demostrar en el teorema de otra manera, entonces, esto es el subespacio generado por S. Pero fíjate tú que aquí ya tenemos un problema. Porque el anulador del anulador, no podría ser el subespacio generado por S. Porque el S es un subconjunto de vectores en B. Y el subespacio generado por S, entonces tiene un subespacio de B. ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos un problema, porque el anulador del anulador son elementos que viven en doble dual. Entonces aquí en este teorema estamos usando, en esta igualdad, estamos usando implícitamente la identificación de que el B lo miro como si fuera el doble dual a través del isomorfismo L. ¿Ya? Entonces, eso está implícito en el teorema. Están usando esa identificación. ¿Ya? Entonces, recuerda que bajo esa identificación, cada elemento aquí, como está aquí en el B doble dual, entonces cada uno de estos L's realmente tiene que ser de la forma L sub alfa con este L que estaba aquí antes en el borrar. ¿Caché que yo recordé la definición del L antes de borrar? Entonces, cada L manuscrita lo puedo escribir como un L sub alfa para algún, mira, este símbolo significa para algún vector en B, ¿ya? Y ahora, aquí en vez de poner L manuscrita pongo L sub alfa, pero que L sub alfa de F, ¿qué cosa era? Esto, lo voy a escribir, ¿ya? Voy a escribir el 0 a la izquierda. 0 igual L, es que el L va a ser un L alfa, así que va a ser L alfa F. Pero es que este era F de alfa, ¿no?
Entonces, para todo F en S0. Entonces, aquí son todos estos objetos que están acá, son de la forma L sub alfa, bajo ese isomorfismo. Para algún alfa en P, ¿ya? Y entonces C igual, el L manuscrita es L sub alfa de F, es F de alfa. Y entonces y ahora vamos a tener que usar la identificación. Entonces ahora, como si yo quisiera ver esto, todavía estamos trabajando en este doble dual, ¿ya? Porque estos son objetos del todo elemento de doble dual. Ahora, si yo quiero devolverme por este isomorfismo, entonces, ¿qué significa? Que esto va a ser isomorfo bajo L, ¿ya? Bajo L. L sub alfa, recuerda que el L sub alfa es la imagen de alfa, así que son todos los alfa en B, tales que F de alfa igual 0 para todo F en S0. ¿Ya? Bien, entonces obviamente que el S original está contenido acá, porque cualquier elemento, cualquier alfa en S, obviamente que va a ser anulado por cualquier F que mate todo lo que está, porque este F está en ese anulador, así que este F mata todo lo que vive en S. Así que obviamente este contiene al S, pero contiene más cosas, porque yo podría tener dos vectores en S acá, y que la suma de esos vectores no esté en S, porque el S no sea un subconjunto y no un subespacio, por ejemplo, puedo tener dos vectores que estén en S y cuya suma todavía esté aquí, porque si yo pongo aquí alfa 1 más alfa 2, donde alfa 1 y alfa 2 están en S, pero la suma no está, aún va a ser cierto que el F de alfa 1 más alfa 2 va a ser 0, porque eso va a ser F de alfa 1 que es 0, más F de alfa 2 que también es 0, entonces, ¿cachai? Aquí contiene no solamente ese, también contiene toda la suma. Es el subespacio generado. Esta no es la demostración, pero es la explicación de por qué es cierto este teorema. Y yo podría realmente demostrar este teorema con este argumento, pero voy a hacer la demostración que está en el libro, ¿ya? Eso es lo que está pasando. Entonces, siempre está subyacente esta identificación. Ok, demostración. Ahora sí empieza la demostración oficial del teorema, demostración del teorema. Lo que digo, con ese argumento yo podría perfectamente demostrar este teorema, pero esto, ¿cachai? Que es una definición y o sea, ¿qué quiero decir? Que yo puedo demostrar este teorema a partir de las definiciones básicas. Devolviéndome a la sección 3.5, claro que tengo que conocer el isomorfismo, sí, para poder hacer este argumento. ¿Ya? Pero yo podría, con este isomorfismo y las definiciones básicas, hacer esta demostración pedestre, ya, digamos, aterrizada, elemental, de este teorema. Pero la demostración, como ya tenemos. O sea, es que lo que pasa es que en matemáticas no podemos hacer eso todo el tiempo. Cada vez que tengamos que demostrar un teorema, devolvernos a la página 1 para usar las definiciones básicas. Así no sería muy ineficiente, nos avanzaríamos mucho. Entonces, lo que vamos a usar para hacer la demostración más rápida es usar algunos teoremas que hayamos demostrado entre medio. O sea, entre el principio de la sección 3.5 y este punto. Que hemos demostrado cosas entre medio, hemos ido avanzando. Entonces, sea W, y aquí está la demostración. Entonces vamos a usar un teorema que demostramos en medio, ¿ya? Sea W sobre espacio formado por S. Entonces, claramente, esto ya lo mencioné, que el anulador, todo lo que anula el S, anula al generado, porque aquí estos eran funcionales lineales. ¿Se acuerdan que yo ya dije que este realmente era un subconjunto, sino que era un subespacio? Aquí estoy usando eso, que el anulador del S, o sea, todos los funcionales que anulan al S también anulan al generado, y viceversa. Entonces, por eso que esto es cierto. Eso es lo que expliqué. Ok. Entonces, por lo tanto, claramente ya, por lo tanto, ¿qué vamos a demostrar? Por lo tanto, por demostrar, ¿qué cosa? Que el anulador recuerden lo que queremos demostrar, anulador del anulador. O sea, lo que yo quiero demostrar es que el anulador de este, es decir, el anulador de este, es lo mismo que el generado por ese, el W. Entonces estoy demostrando esto. Eso es lo que quiero demostrar, realmente.
Ok. Y dice, ya hemos dado una demostración. Aquí hay otra. Cuando dice hemos dado una demostración, se refiere a eso. Profe, Dígame. ¿el 00 es anulador del anulador? Correcto. Ya. O sea, es esto. ¿Ya? Pero uno no iría tan fino, le pone B, anulador del anulador, no, ¿ya? Anulador, el anulador, ¿ya? Cuidadito con hacer dibujo, ¿ya? No, eso no. Y el anulador del anulador. Eso. Entonces dice, ya hemos dado una demostración de esa manera. Aquí hay otra. Por el teorema 16, es decir, por un teorema que demostramos después de todas estas definiciones, ya antes de llegar a este. Un teorema intermedio. Ya habíamos demostrado esto, que la dimensión de W más la dimensión del anulador es lo mismo que la dimensión de P. Esto fue el teorema 16. Y yo puedo aplicar el teorema 16 dos veces. Porque ahora me cambio de espacio nomás. Y en vez de considerar un W que esté acá, considero un anulador de W que vive acá. Y entonces aquí viene el anulador, eso. Ya, pero es que yo sé que estas dimensiones son iguales. La dimensión de B y el B dual son la misma. ¿Ya? Y ¿qué otra cosa? Oye, pero ¿y por qué? Que no me di ni cuenta. Este que está acá es igual a este. ¿Ves? Pero la misma cosa. Dimensión de W0 aparecen ambos. Y estos son iguales. Entonces, ¿qué concluimos? Que la dimensión de W es la dimensión de W00. Listo. Pero es que, pero el W es un subespacio del anulador del anulador. Claro, porque eso ya lo había mencionado yo, porque yo dije cualquier alfa en S está aquí, porque cualquier alfa en S es anulado por cualquier F que anule todo lo que está en S, obvio. Entonces el S está contenido acá. Es un subconjunto que vive acá. Y recuerden que el anulador del anulador es el W. Profe, 00. Dígame. el símbolo que está, este que, espera, ¿Cuál? ¿Cuál símbolo, Brian? el símbolo que está, ve el último, la pizarra de la derecha al final, Esto, aquí abajo. ¿sí? No, es que eso me quedé un poco corto de espacio. Lo que estoy diciendo es que este isomorfismo es gracias al L. Eso. Este es el símbolo de isomorfismo. Ese lo conocen, ¿no? Ah, Sí. cuando uno dice que dos subespacios, cuando dos espacios son isomorfos, uno escribe esto. ¿Ya? Como parecido a igual. Eso es lo que está acá. ¿Ya? Y a veces uno dice cuál es el isomorfismo. Lo que estoy diciendo es que el L es el isomorfismo. Ese es el símbolo. ¿Ya? Apenas se veía, estaba muy chiquitito, eso es todo. ¿Ya? Pero no, ahí ahora sí lo aclaré. ¿Está bien? Sí. Ok, entonces mira, lo que yo estoy diciendo ahora es que lo que estaba explicando es que cualquier vector en S está aquí adentro claramente, porque cualquier vector en S es anulado por todos los F que anulan a todo lo que está en S. Obvio. Entonces el S está contenido acá. Y como este ya es un subespacio vectorial, porque ya lo mencioné, por lo tanto, si este es un subconjunto metido en un espacio vectorial, el subespacio generado completo está aquí. Porque este se va bajo suma, etc. Multiplicación por escalar y todo. Así que este compadre está acá. ¿Qué quiere decir esto? Que el W siempre está contenido en el S00. Recuerden que el S00 es este compadre. Explica esto que S
0, 0 es W, doble 0. Así que siempre el W está acá, por razones obvias, pero tiene la misma dimensión, pero se me le queda otra que es igual, ¿ya? Porque estamos en una álgebra lineal. Y todas las dimensiones son finitas, no hay nada infinito. Y esa es la demostración, ¿entendí? En vez de demostrarlo por las cosas básicas, usamos el teorema 16, que es el que da esta fórmula. Y este lo demostramos, ¿se acuerdan cómo lo demostramos? Nos dimos una base de W y la ampliamos con unos ciertos funcionales de cama 1 acá hasta R, hasta N para encontrar la dimensión total y ahí, bla, bla, bla. Eso está en el libro, está en el video de una clase previa, por ahí está. También está. Ok, so, ahí está el teorema demostrado. Okay. Profe, ¿qué aplicación tiene eso, el teorema? Son cosas abstractas por el momento. Por ejemplo, ¿qué aplicación tiene saber que el polinomio minimal es un producto de factores lineales distintos? ¿Harta aplicación? Exacto. O sea, ¿qué aplicación tiene el teorema? Eso es lo que quiero decir. ¿Qué aplicaciones tiene el teorema que dice que un operador es diagonalizable si solamente si el minimal es producto de factores lineales distintos? Tiene hartas aplicaciones. Era un teorema abstracto. ¿Qué aplicaciones teníamos? Por ejemplo, la prueba, pues, sea T un operador diagonalizable con solamente dos valores propios. Existen, por ejemplo, creo que me parece que operadores lineales como el del determinante, este es un ejercicio del otro curso, ¿ya? Calcular la inversa de esta matriz. Me parece que este tipo de matrices es un tipo de matrices de operadores donde tiene solamente exactamente dos valores propios. Y estas son entonces como es diagonalizable con dos valores propios, es invertible y hay una fórmula para inversa. Eso es lo que hicieron ustedes en el ejercicio 2 de la prueba. Es una aplicación de ese teorema abstracto. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora, esto que acabamos de ver, que el W es el W00, eso es lo que decía el teorema. Claro, ahora es una cosa abstracta nomás, pues no tenemos aplicaciones de esto todavía. Pero después lo vamos a usar probablemente. Son todas estas cosas acumulativas. Capaz que lo usemos simplemente dentro de una demostración de otro teorema, ¿no? Pero la aplicación tiene. Eso es lo que demostramos. Y ese cualquier subconjunto, el anulador del anulador es el subespacio general. Eso es lo que demostramos acá, ¿no? Ya vuelvo, voy a tomar unas gotas ya. Ahora sí. Ok. Todos estos teoremas abstractos eventualmente encuentran una aplicación. Capaz que para analizar otro teorema abstracto que ese segundo teorema abstracto que tenga una aplicación práctica. Okay. So, ¿qué hacemos ahora? Dice, los resultados de esta sección se cumplen para espacios vectoriales arbitrarios. Sin embargo, las demostraciones requieren el uso del llamado axioma de la elección. Y dice, queremos evitar vernos envueltos en una larga discusión sobre ese axioma. Lo que pasa es que ese axioma no todo el mundo parece que lo acepta, ¿no? Uno puede hacer elecciones, una cantidad infinita de elecciones. Ok, so, dice, por lo tanto, no vamos a hablar de anuladores para espacios vectoriales generales, por ejemplo, espacios de dimensión infinita, espacios distintos, cosas así. Pero, dice, hay dos resultados sobre funcionales lineales sobre espacios vectoriales arbitrarios que son tan fundamentales que deberíamos incluirlos. O
sea, son demasiado importantes como para hacerle el quito. Entonces, nos vamos a dar un espacio vectorial cualquiera, incluso de dimensión infinita, sea de espacio vectorial. Espacio vectorial. Y queremos definir sus hiperespacios. Objetivo, definir hiperespacios. Hiperespacios. Entonces, queremos definir hiperespacios en general. Entonces aquí tengo un problema, porque, primero, ¿cuándo no hay problema? Cuando el P tiene dimensión finita. Porque ahí simplemente defino un hiperespacio como aquel que tiene cualquier subespacio de dimensión n-1, donde n es la dimensión del espacio total. O sea, algo de codimensión 1. Pero aquí estamos en un espacio vectorial arbitrario, entonces no podemos usar el concepto de dimensión. Pero, dice, no podemos usar la dimensión, pero podemos expresar la idea de que un espacio n simplemente se queda corto en una dimensión del espacio total, aunque no tenga dimensión finita, o sea, que sea un hiperespacio tan grande que solamente le falte una dimensión para llegar al total, aunque sea infinito, de dimensión infinita. Eso lo podemos expresar, dice. Podemos expresar la idea de que un espacio n se queda corto solamente en una dimensión de la siguiente manera. Entonces, vamos a definir esto. N es un subespacio propio de P. Simplemente esto significa que el N no es todo. Y dos, si W es un subespacio de B tal que el W contiene al N, tal que el W contiene al N, estas dos propiedades que voy a escribir aquí son como un sucedáneo del concepto de que la dimensión del N, cuando existe el concepto de dimensión, es solamente una menor del total. Estas son las dos condiciones, que el N sea un subespacio propio y además que si tengo un subespacio que lo contiene a este N, entonces se cumplen dos cosas. El W es N o el W es todo. ¿Qué está diciendo la segunda condición? Que el N es la primera dice que el N es un subespacio, ¿no? Pero, y la segunda condición dice que no hay nada entre medio, no hay ningún subespacio entre medio, porque si tengo un subespacio W que contenga al N, así que esté por acá, el W contiene al N, así que el W es más grande. Entonces, simplemente el W, o bien el W es N o es todo. O sea, no hay espacio entre medio para meter nada. Uno dice que este N es un subespacio maximal. Así se llama, ¿ya? Maximal. No hay ningún otro que sea más grande que él, o menos que sea todo el espacio. Profe, Dígame. no entiendo no entiendo por qué el tema de que no hay nada entre medio. Porque lo que estamos haciendo, estoy definiendo estoy definiendo la clase de todos los subespacios propios, o sea, que no sean todo el espacio vectorial. Entonces ¿cómo dice? Profesor, el N Yes. El N es... ¿qué es el N? El N es un subespacio. N es un subespacio propio. Ya, subespacio propio. Es un subespacio propio. O sea, no todo el espacio. N es un subespacio, no todo B. Y yo quiero investigar aquellos subespacios propios que son lo más grande posible. Es decir, lo más grande posible significa que no existe ningún subespacio que lo contenga a este, ¿ya? Porque si existe alguno que lo contiene al N, o va a tener que ser el N, o va a tener que ser B, todo.
Entonces, en ese sentido, el N es un subespacio propio maximal. Y estos subespacios es importante porque si tú quieres estudiar un, qué sé yo, un espacio inmenso, gigante, quizás sea más fácil estudiar los subespacios propios que sean un poquito más chicos, que sean maximales, no todo, pero que sean maximales, porque al ser maximales van a englobar gran parte de la estructura del espacio ambiente. ¿Ya? Entonces, esto es, ¿y por qué se llama, y por qué le llaman N? Porque probablemente van a ser el núcleo de algo, de alguna función lineal. ¿Ya? Eso se llama N, por núcleo. Okay. So, y esto de considerar superestructuras maximales es muy importante y muy común en matemáticas. Aquí estamos en álgebra lineal, estoy considerando los hiperespacios, los subespacios maximales, que no son todo el espacio, pero son lo más grande posible. Y esto también se considera cuando uno habla de álgebra. Si alguno de ustedes está en matemáticas, va a tener que, o capaz que en física también tengan que tomar algún curso de álgebra superior. Pero en matemáticas, por lo menos, existen cursos superiores de álgebra donde se hablan de otras estructuras algebraicas, como los anillos. Y dentro de los anillos uno tiene lo que se llama los ideales, que son los subconjuntos con ciertas propiedades. Y los más importantes son los ideales maximales, son súper importantes, los maximales, los más grandes posibles. ¿Ya? Entonces, esa también es una aplicación de la maximalidad. Ok, Profe, dígame. esa implicancia corresponde al punto 2, ¿Esto? ¿sí? No, esta es la definición, digamos. La condición 2, esta es una condición completa, lo que está dentro de la caja. Ya. La segunda condición dice que es para que el N sea un hiperespacio, o sea un subespacio maximal, tiene que satisfacer condición 1 y 2. La condición 2 es la siguiente, que si el W es un subespacio que contiene al N, necesariamente o es N o es todo. No hay nada entre medio. Y aquí lo estaba explicando yo, que si tengo un W que sea más grande que el N, entonces la única manera es que este W sea este o sea ese. No hay, nada, no hay espacio entre medio. Ok. All right, so yes. Déjame ver un ejemplo, a ver. Sí, un ejemplo para aclarar de lo que se trata. A ver. ¿Qué pasa si yo tengo en Z? Le voy a dar un ejemplo. En Z voy a considerar, y esto lo vimos en el curso, cuando hablamos de polinomios y de que el polinomio minimal era el generador de grado minimal, del ideal que anula al operador T, bla, bla, bla. Y entonces, eso lo vimos en los anillos de polinomio, pero también había un análogo en Z. Entonces, en Z yo tengo los siguientes subconjuntos. N, generado por N, que eran simplemente todos los múltiplos de N, para un N fijo. Todos los lambda N, donde lambda varía en Z. ¿Ya? Se quitan todos los múltiplos de N. Entonces, por ejemplo, si yo considero el generado por 2, ¿qué elementos van a estar aquí? Todos los múltiplos de 2, o sea, todos los números pares. O sea, que dentro está el 0, el 2, el menos 2, también los signos. El 4, el menos 4, etc. Son todos los números pares, positivos y negativos. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo, estos se llaman ideales. Este es un ejemplo de uno maximal. ¿Okay? Entonces, suponte que yo tengo un ideal del mismo estilo, o sea, como esto, todos los múltiplos de un n. Suponte que tengo un subconjunto múltiplos de n que contiene al 2 y que está contenido en Z. Bueno, entonces el 2 está acá, entonces el 2 va a ser un múltiplo de n. ¿Ya? Porque si el 2 está aquí, es porque es un múltiplo de n. Entonces el n va a ser un divisor del 2. Pero es que el 2 es un número primo. Entonces, ¿cómo es posible esto? Entonces, la única manera, esto implica que el n divide al 2. Pero entonces el n va a ser 1 o 2. Si el n es 1, todos los múltiplos de 1 es todo z. Y si el n es 2, este es lo mismo que este. Entonces, el 2, el generado por 2,
Es un ideal maximal acá. De hecho, cualquier primo. Porque el argumento que importaba aquí es que el 2 fuera primo. Entonces, los ideales generados por los primos serían los análogos de mis hiperespacios, ¿ya? Porque son maximales, lo más grande posible. Eso. Ese es un análogo, ¿ya? Esa es la idea. Ok, so, estamos hablando de los hiper. Yes, definición. De ahora viene la definición oficial. Si B es un espacio vectorial, es un espacio vectorial, un hiperespacio, en B es un subespacio propio maximal. Propio significa que cumple la condición 1, que no es todo, y maximal que cumple la condición 2, porque cualquier subespacio que contenga ese o es el mismo o es todo. Un hiperespacio en B es un subespacio propio maximal. Y la gracia de esta definición es que no se refiere para nada a la dimensión, porque no estoy suponiendo que usted tenga dimensión finita. Si fuera de dimensión finita, que sea un subespacio propio maximal va a ser equivalente a que tenga dimensión 1 menos que el total. Ok, ¿y qué importa todo esto? Bueno, por el teorema que viene a continuación. El teorema, ¿qué es este teorema? Si f es un funcional lineal no cero, si f es un funcional lineal pero no el cero, si f es un funcional lineal no cero sobre el espacio B, entonces el espacio nulo de f, el núcleo de f, este es un hiperespacio. Nuevamente, no estoy suponiendo dimensión finita, es un hiperespacio. En B. Así que los núcleos de un núcleo de un. Si el F es un funcional no nulo, el núcleo de F va a ser un ejemplo de un hiperespacio. Dice, y recíprocamente. Recíprocamente. Todo hiperespacio, inglés no usa la E acá, por eso hay que tener cuidado. Esto está en inglés. Okay. Todo hiperespacio en B, recíprocamente, todo hiperespacio en B es de la forma que F, núcleo de F. Para algún F funcional no nulo, pero no único. No únicamente, no único. O sea, puede haber más de uno. Puede que el hiperespacio sea el núcleo de F1 y el núcleo de F2 y F1 distinto de F2. Para toda F no único, ¿eh? Para alguno. Ok. So, ¿cómo se demuestra? Ok, so, demostración. Ok, entonces sea F un funcional no nulo, aquí y le ponen NF, su núcleo. Así que ventaja tiene más de NF, porque CDF es tan corto como un NF. Ok. Entonces, sea alfa un vector en B, pero que no está en el núcleo en el NF. Es decir, esto simplemente significa, entonces, sea alfa aquí, entonces simplemente significa, es decir, que no esté acá significa que el F de alfa es distinto de cero. Eso es todo. Entonces, por demostrar,
¿Qué voy a demostrar? ¿Qué me bastaría? Por demostrar que el B, el total, bueno, porque yo siempre puedo, cada vez que tengo un subespacio y un vector, yo puedo considerar el subespacio generado por este subespacio y el vector que me estoy dando, ¿verdad? Entonces, este va a ser un subespacio que contiene al NF. Y si el NF va a ser maximal, la primera cosa, este subespacio generado por NF y el alfa contiene al NF y no puede ser NF, porque si fuera NF, el alfa estaría dentro de NF, pero está fuera, por hipótesis. Entonces, este es un subespacio más grande que el NF, estrictamente más grande. Entonces, si es cierto que este va a ser maximal, es porque este tiene que ser todo B, todo el total, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer entonces? Voy a darle cualquier vector, sea B chico, un vector acá, ¿ya? Y yo quiero escribirlo aquí adentro, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? Sea B cualquiera, sea B cualquiera, y sea lambda, el siguiente, f de B, porque me estoy dando el f de alfa. Me puede decir, profe, cuidado porque está dividiendo por algo que podría ser cero, f de alfa, no, porque f de alfa no es cero. Así que esto está permitido, ¿ya? Así que no me eviten, porque está permitido. Puedo dividir por el f de alfa perfectamente. No sé, el f de b también es un elemento del cuerpo, así que este es un escalar, ¿no? Por eso se llama lambda, porque es un escalar. Ok, y entonces, lo que yo digo es que mi vector b, con el que partí, va a ser de la forma, algo acá, más un múltiplo, más este múltiplo. Sorry, not C, lambda. Lo que yo quiero demostrar es que aquí yo puedo poner un vector que está en NF, y aquí voy a poner lambda por alfa. Obviamente que si yo encuentro un vector aquí que esté en NF, entonces esto va a ser un vector de NF más un múltiplo de alfa, va a estar generado por estos dos. Y ahí estaría el Taylor. ¿Ya? El B estaría acá. Todo lo que necesito es demostrar que el vector que aparece acá está en NF. Pero es que el vector que aparece acá, ya lo conozco, este vector que aparece ahí. Ese vector que aparece ahí. Yo diría, profe, está haciendo trampa, ¿no? Esta igualdad es de verdadera. B es igual a B menos lambda F más lambda F, claro. Este lambda F está acá, es un múltiplo del alfa, así que está aquí, y lo que tengo que demostrar es que este compadre está acá, NF, pero ¿qué condición necesita un vector para estar acá? Que cuando yo le aplique F, me dé 0. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, por eso se eligió el lambda de esa manera, turbulenta, porque ahora si yo aplico f de b menos lambda alfa, ¿qué va a ser? Va a ser f de b menos lambda, porque es lineal, f de alfa. Pero que el lambda, ¿qué cosa era el lambda? El lambda era f de b partido por f de alfa, y ahora lo estoy multiplicando por f de alfa. Se cancelan. 0. Sí, claro que sí. Es el truco, ¿ves? Entonces este compadre realmente vive en NF. Esto está demostrado. Por lo tanto, el NF es maximal. Ok, good. Y eso demuestra una parte. Ahora la parte más complicada, miren. Ahora ya es la segunda parte. Ahora sea N un hiperespacio. Hiperespacio
en B. Ahora estoy en la segunda parte del teorema. Sea N un hiperespacio en B. Entonces, ¿qué es lo que debo demostrar yo? Que lo que existe una función, existe un funcional lineal que tiene exactamente a este N como núcleo. Pero esto ya es sofisticado, ¿ah? Porque parto de un N. ¿Cómo voy a definir una F que tenga justo ese núcleo? Bueno, pues aquí viene el ingenio de la demostración. Dice, fijar un alfa en B, pero que no esté en el N. Entonces, para el funcional que estoy buscando, ese no puede anular al alfa, porque si el N va a ser el núcleo de ese funcional, ese no va a ser el valor cero. ¿Ya? Entonces, ya me fijo un alfa ahí, ya, perfecto. Y bueno, ¿y qué puedo usar ahora? Ah, es que no he usado para nada el hecho que el N es maximal. Porque es un hiperespacio. Como N es maximal y el alfa no está, como N es maximal, el B es el generado por el N y el alfa. Y pues tomo el espacio N, le agrego algo que estaba afuera, y como el N es máximo, este compadre no le queda más que ser solo. Ya, pues, aquí tengo mi N. Mi fórmula. Ok, entonces, luego, ¿qué implica esto? Luego, esto implica cada vector B en B, cada vector B chico en B se escribe, puede escribirse como, ¿de qué forma? A ver qué letra le pone acá, le pone N, no, luego le pone N. Usemos la misma notación, ¿ya? Entonces, luego cada vector se puede escribir así, es un gamma más lambda por alfa, porque va a ser con el gamma en n y el lambda escalar. Sí, porque cada vector. Profe, Dígame. en la primera parte de la demostración, cuando se ve que V menos lambda alfa es igual a 0, si se evalúa en ese funcional. F evaluado ahí es 0. Sí, ¿qué es lo que se demuestra en la primera parte? ¿Qué es lo que se demuestra aquí en la primera parte? Sí. Que cada vector yo lo puedo escribir como esta suma, donde lo que está aquí, gracias a esa verificación, este vector que está en el núcleo, porque yo le apliqué F me dio 0. Ya está. Esto implica que este compadre, todo este cálculo implica que este está aquí en NF. Porque le apliqué F me dio 0, y de estar en NF es la definición. Así que este vector está en NF. Aquí tengo un múltiplo más lambda por alfa. Así que este lado derecho está acá. Por lo tanto, todo vector de aquí está en el lado derecho. Y como la impresión al revés obvia, porque este es un subespacio acá, son iguales. Eso es lo que había que demostrar. Esto, Ya. esto demuestra que el NF era maximal. Porque cualquier subespacio que contiene al NF va a contener, o va a ser NF o va a contener un alfa que no tiene NF. Ya, entonces, si es así, ese subespacio era todo. Porque contenga estos dos, todo el espacio. Eso. Y ahora lo que estamos haciendo es al revés. Le estoy dando un N, un hiperespacio, es decir, me estoy dando un subespacio propio maximal. Y lo que yo quiero demostrar es que esa es de la forma NF para algún F. Y para allá vamos. Ya estamos bien, porque mira, usando la maximalidad, el mismo argumento, como este N es maximal, ya agrego un alfa que está afuera, me tiene que dar todo. Y por lo tanto, cualquier vector se escribe de esta forma. Entonces, aquí ya me están comiendo las manos para definir mi F, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser mi funcional?
el problema es que yo podría decir, entonces puedo, a partir de esta fórmula, puedo definir mi funcional, diciéndole que al B lo manda al lambda, al alfa le puedo dar un valor fijo. Al alfa lo puedo mandar a un valor fijo de metro. Y aquí entonces mando todo al lambda por ese valor fijo. Es decir, decretando que estos son cero. Eso es lo que viene a continuación. Pero el problema es que esta escritura no es única. O sea, hay un problema. Pero veamos cómo se resuelve. Ok, entonces estoy mintiendo porque dice que el vector gamma y el escalar lambda están unívocamente determinados por el B. Así que esta escritura sí es única. Veamos por qué es cierto. Entonces, lo que es fundamental para poder hacer, porque yo no puedo llegar y definir una aplicación F con tal de que tenga este como espacio nulo. Tengo que asegurarme de que mi definición es una buena definición, que no depende de ninguna ambigüedad. Entonces aquí el B se escribe como de esta manera, pero capaz que se escriba de varias maneras así. Y entonces, ¿cómo voy a definir una función si la expresión no es única? No puedo, porque si no estaría mal definido. Ya, pero la idea es que eso sí es, pero lo que pasa es que eso sí es único. Entonces voy a suponer que el P también lo escribo de esta manera, un gamma prima más un lambda prima por alfa, donde el gamma prima y el lambda prima yo tengo que demostrar que son lo mismo que gamma y lambda, y así digo. Quiero suponer que tengo esa situación, donde el gamma prima también pertenece al n y el lambda prima a otro escalar. ¿Ya? Ok, y entonces yo lo que necesito es probar que el gamma prima es lo mismo que el gamma y el lambda prima es lo mismo que el lambda. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hago? Ok. ¿Cómo lo hago? Bueno, aquí ya tengo la otra, la voy a recuperar aquí. La traigo para acá. Tengo dos expresiones. Y las resto. 0 igual. Gamma menos gamma prima más lambda prima. Wait a minute, ¿qué estoy haciendo? Acá es. A esta le resto de 0. Gamma menos gamma prima, lambda menos lambda prima, todo esto por alfa. ¿Ok? Restándolo. Se dice, a esta la resté esa. Y aquí puedo despejar gamma menos gamma prima va a ser igual a lambda prima menos lambda alfa. Esto lo paso al otro lado, cambio el signo, bla, bla, bla. Estoy a para y este compadre vive en N, porque el N es un subespacio. Porque es un subespacio propio, maximal, bla, bla, bla. Esto vive en N. Y esto es un múltiplo de alfa. Múltiplo escalar de alfa. Múltiplo escalar. Yo digo que esto tiene que ser 0. Porque si este escalar no fuera 0, yo puedo dividir por él y obtengo que el alfa va a ser como el recíproco de un escalar no nulo es un escalar. Entonces, el alfa va a ser un múltiplo escalar de un vector en n. El alfa estaría en n, porque el n es subespacio. Y absorbe todos los productos por escalares. Pero es que eso es contradictorio, porque el alfa no está en n. Entonces, de aquí yo obtengo necesariamente que el lambda prima tiene que ser igual al lambda. Tiene que ser 0. Si esto es 0, también es 0. Por lo tanto, es única. Realmente no hay una única manera como escribir eso. Bien, Profe, dígame. el lambda prima y el lambda es 0 porque el alfa porque el alfa no pertenece a él, ¿cierto? Porque si esto no fuera 0, es un escalar. Si esto no fuera 0, divido por él. Y aquí tengo un vector en n, dividido por un escalar, que sigue siendo un vector en n, tendría un vector en n a la izquierda y a la derecha tengo el alfa. Pero es que el alfa estaría en n, pero es que el alfa se fue elegido fuera.
Contradicción. Esa es la contradicción. Entonces, ya, pues, entonces la escritura es única. Entonces, luego, en P, yo lo puedo escribir así, donde el gamma está en N, el lambda es escalar, pero estos están unívocamente determinados. Unívocamente determinados por B. ¿Ya? Entonces, de hecho, yo podría, incluso si fuera más puntilloso, diría que este gamma está definido o depende de B, porque es un único gamma de B, y este lambda también es unívocamente determinado por B, le ponemos lambda de B, como si fuera una función del B. El B le asigna un escalar fijo, unívocamente determinado, y al B le asigna un escalar gamma, unívocamente determinado, que podría llamar gamma de B. Por supuesto, uno no actúa así, porque si no, está escribiendo muchas letras. Okay, pero eso lo que importa es que el gamma y el lambda están unívocamente determinados por el B. Por lo tanto, el hecho de que sean únicos me permite hacer una definición. Entonces, otra manera de decir esto, otra manera de decir. ¿A qué me refiero con esto? Que el gamma y el lambda estén unívocamente determinados por qué. Otra manera de decir eso es que existe un único lambda en F, tal que P menos lambda alfa, esto lo paso para allá, este sea mi gamma. No le voy a dar nombre, simplemente lo que importa es que el gamma esté en N. Existe un único gamma para cualquier vector B, existe un único lambda, tal que P menos lambda alfa, para el alfa que me elegí al principio, esté dentro de N. Entonces, definir F de B igual lambda. Sí, recuerden que este lambda depende del vector B, ¿ya? Por eso le puse lambda de B, pero después lo borré. Lo borré porque no se va a llamar lambda de B, se va a llamar F de B, porque ahí está mi F. Y esta F, ¿de dónde va? Va de B a F, y es lineal. ¿Por qué es lineal? Porque por la unicidad de la expresión. Porque si yo tengo un vector B1, un escalar mu y otro vector B2, entonces, ¿qué tendría que hacer yo para encontrar este valor? Tendría que expresar el B1 de la manera que está ahí arriba, gamma 1 más lambda 1 alfa. Y el B2 tendría que hacer la misma idea. Y ya sé que este gamma 1 y este lambda 1 dependen exclusivamente de este gallo, unívocamente, sin ambigüedad. Y aquí la misma idea, gamma 2 más lambda 2 alfa. Y ahora la suma de ellos, si yo los sumo, estos vectores, entonces la suma B1 la suma B1 más mu B2 también tiene que escribirse de esta manera. Un gamma más, entonces, ¿cuáles son los que corresponden? Gamma 1 más mu gamma 2, ese es el escalar, más lambda 1 más mu lambda 2. No, este está en N, aquí tengo el escalar que multiplica el alfa, S. Entonces, de acuerdo, esa es unívocamente. Entonces, F, pero F de cualquier vector me asigna el escalar que aparece acá. Entonces, esto que está aquí, F de esto es simplemente esto. Lo que multiplica el alfa, el escalar, eso. Y por otra parte, bueno, pero es que el lambda 1 es F de B1 y el lambda 2 es F de B2.
Entonces, ¿qué saco yo? Esto que está aquí, esto que está aquí, es lo mismo que esto. Entonces, este es lineal. ¿Viste? Es lineal. Por la unicidad de expresión, eso es claro. Es lineal. Y es un funcional. ¿Y cuál es el núcleo? ¿Cuáles son los vectores P que van a parar al cero? O sea, ¿cuándo es lambda cero? Lambda va a ser cero. Lambda es cero exactamente cuando el B está en gamma. Cuando está en N. Ah, entonces el núcleo de este. Entonces el núcleo de esa F es N. ¿Ya? ¿Por qué no es única? Ahí está la demostración, pero ¿por qué no es? Dice, ¿por qué no es única la F? Es que yo puedo cambiar el alfa. Elijo otro alfa. Con tal de que esté fuera de N, voy a tener otra misma construcción, pero para otra función. Por eso que no es única. Eso. Interesante. Ya. Entonces, estos hiperespacios son todos núcleos de funcionales. Y nótese que en ningún momento usamos dimensión finita. Esto sirve para cualquier espacio de dimensión infinita incluso. Y no usa ningún axioma de la elección de infinitas cosas, elegir infinitas cosas. La clave es el concepto de maximalidad. Ok, y para finalizar esta sección, primero necesitamos un lema para el último teorema. ¿Ya? Lema significa resultado previo para demostrar algo más importante, más cototudo. Vamos a hacer claro que los lemas pueden ser claves también. Si F y G son funcionales lineales sobre un espacio vectorial B, entonces G es un múltiplo escalar de F para algún escalar solamente cuando, entonces, esta condición de que G sea un múltiplo escalar del F para algún escalar va a ser cierto si solamente si el espacio nulo de G contiene al espacio nulo de F. Eso. Aquí significa esto que yo tengo un vector acá, es decir, si F de B es 0, entonces tiene que estar acá. Entonces G de B es 0. Eso es equivalente, esto es equivalente a eso. G de B 0, G de B 0. Ok, y esto es un lema porque lo vamos a usar en la demostración. Pero hay que demostrar el lema primero, la demostración. Bueno, primero hay que mirar el caso trivial. Si F es 0, entonces, si F es 0, entonces F es 0. Y pero estamos aquí al revés. Si F es 0, entonces F es 0 también, y por lo tanto F es trivialmente un múltiplo escalar de F. Entonces estoy eliminando el caso tonto. Si F es 0, F es 0, F también va a ser 0, porque si F es 0, entonces el núcleo de F, todo está contenido. Entonces el núcleo de G también va a ser todo. Entonces G también va a ser 0 en todo el espacio. Eso es lo que estoy demostrando. Si F es 0, F es 0 por este motivo, y esto es equivalente a ser uno múltiplo del otro, porque estamos un 0. Entonces es el caso tonto. ¿No? Entonces, entonces, uno hace eso para poder suponer lo siguiente. Suponer que el F distinto de 0. Suponer que el F distinto de 0. Si F es 0, es trivial. Supongamos que el F distinto de 0. Eso es lo que quiero hacer. Ok, entonces ahora tengo un problema. Tengo un problema, voy a tener un terrible dolor de cabeza. Fui al supermercado hoy, pero me preocupé de tener mi máscara puesta, no hacer cosas que tenga el virus. Ya, bueno. Hice un montón de actividades en la mañana, tuve que ir a... Oh, también tuve que ir a ver la instalación. Bueno,
¿No será que no ha tomado mucha agua? Puede ser. No sé, pero ya se me va a pasar. Yes. Voy a buscar un poquito de agua, ¿no? Pero estuve en varias partes de la mañana, me tuve que meter a esta, ahí a la guarela para que me vinieran a instalar el calefón nuevo, por fin. Y estuve hablando hace rato en un lugar cerrado y después fui al supermercado, fui a varias partes ya. Y como estaban aumentando las infecciones ahora en la ciudad, pues no necesitaba. Pero bueno, también estoy hiper vacunado, tengo como 300 vacunas puestas, así que pero igual duele la cabeza. Ya vuelvo. Ya, ya está pasando, ya está pasando. Oye, que tenga razón, Brian, que no he tomado mucha agua. Ok, so where's my pen? Aquí está. Vamos a cambiar el rojo, ¿verdad? Entonces, quedan 7 minutitos, vamos a terminar la anotación del lema y después a las 6 hacemos el teorema. Y con el teorema se acaba la sección. Y después, como a las 6:20, 6:30, vamos a empezar a hablar de la transporte. ¿Ok? So, terminar la demostración del lema. En eso estoy. Ok, so, F no cero, ¿ya? Y supóngase que F no, entonces F no es cero, suponer F no es cero, entonces, ¿qué implica eso? El F no es cero, entonces el núcleo de F es un hiperespacio. Sí, porque el núcleo de una funcional lineal no nulo. O sea, tengo un F, el F va de B en F. B en F. Y no es cero, porque estoy suponiendo que no es cero, así que no puede mandar todo al cero. Profe, Dígame. parece que se desea. Ah, no, no, nada. El F no es nulo, esta aplicación. Entonces no puede mandar todo, o sea, el núcleo NF no puede ser todo B, así que tiene un subespacio, pero es propio. ¿Ya? Y si tengo, y este tiene que ser un hiperespacio, es un hiperespacio. Porque lo demostramos, porque vimos que el núcleo en el teorema anterior, NF, en el teorema anterior que demostramos que el NF, el espacio nulo de un F cualquiera, es siempre un hiperespacio y viceversa. Así que este es un hiperespacio. Hiperespacio. El hiperespacio de B. ¿Ya? Ok. Es un hiperespacio de B. Ok. So that, escoger alfa en B con F de alfa distinto de cero. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a querer demostrar yo? Quiero demostrar que el G de alfa no es cero. Ya, ok. So, anyway. Me cojo un alfa en B con F de alfa distinto del cero. Y sea lambda igual G de alfa partido por F de alfa. F de alfa no nulo, puedo hacer esto. Y el G está dada, la información dada. Ok. Entonces, el funcional lineal, el funcional lineal H, funcional lineal H definido como G menos lambda F. Este es funcional. Ese que está ahí. Es 0 sobre NF.
Ok. So, aquí. Entonces aquí hay un problema, porque se me está acabando el tiempo. Mira, esto lo voy a continuar mejor, déjame leerlo bien, lo voy a continuar mejor cuando volvamos, ¿ya? A las 6. Ahora voy a terminar la clase unos 4 minutos antes. Lo que pasa es que la historia está siendo desordenado, porque dice, estoy demostrando una equivalencia, entonces no sé cuál equivalencia está demostrando. Dice, si me doy 2 y supongo que uno es un múltiplo del otro, entonces implica, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Entonces, estamos probablemente demostrando que si supongo esto, pues voy a suponer que el G es lambda F, para algún lambda en F. ¿No? Pero que aquí no está claro porque me está diciendo el lambda, ¿ves? Entonces mejor vamos a continuar a las 6, ¿ya? Aquí está escrito al lote esto, ¿ya? Entonces a las 6 continuamos. Ahora voy a parar. Ok, para.